¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar aquí por este medio, Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca, o bien por las redes sociales, YouTube o Facebook. Me da mucho gusto que una vez más estemos reunidos con el único propósito que es estudiar la palabra de Dios y por medio del estudio de su palabra, exaltarle a Él, alabarle a Él. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por cada hermanito en la fe, por cada amigo y amiga que se conectan, Señor, cada lunes, Señor, para escuchar los estudios que estamos impartiendo, Señor. Gracias por sus vidas, Señor amado. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, porque ellos, Señor, buscan tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Todo aquello, Señor, que quiera venir, Señor, a robar nuestra atención en el nombre de Jesús, Señor, es reprendido, Padre. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo toda nuestra atención a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en esta hora, Señor, sea abierto nuestro entendimiento, Señor, se ha quitado todo velo, Padre Santo, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y haga, Señor, aquello para lo que tú le envías a nuestras vidas, Señor. Para que haga, Señor, aquello para lo que tú, Señor, enviaste la palabra, Señor, en nuestras vidas, nos purifique, nos santifique, nos saque del error, Padre Santo, por medio de tu Espíritu. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, por permitirme, Señor, hablarle a otros, Señor, de tu bendita palabra. Muchas gracias, amado Dios. Te doy gracias, Padre, porque es un privilegio servirte, Padre. En el nombre de Jesús te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome lugar en esta hora, Señor, y que el Señor nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, Padre Santo. Gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a continuar hablando sobre la oración. Yo creo que hoy terminamos el tema de la oración. Hemos estado hablando de que la oración no es otra cosa sino hablar, platicar con Dios. Y ha sido un tema maravilloso el que hemos estado viendo sobre lo que es la oración. Ya estuvimos viendo los 6 puntos importantes de lo que es la oración y dijimos que la oración es tener un encuentro con Dios. ¿Por qué es un encuentro con Dios? Porque cuando tú vienes a Cristo, tu primera oración que tú haces es precisamente la de un encuentro con Dios. El que tú le hables a Dios y le reconozcas tu condición de pecador. Y que cuando nosotros vamos a Él, reconocemos esa condición en la que estábamos y le decimos, Señor, perdóname, necesito de tu salvación, necesito ser perdonado, necesito ser perdonada porque soy pecadora. Pero yo he escuchado, Señor, que tú puedes perdonar, que tú puedes perdonar todos esos pecados por sucios y por tremendos que sean, tú me los puedes perdonar, Señor. Yo te pido, Padre, que tú vengas a mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero sujetarme a ti. Quiero que seas mi Señor, mi Dios. Y acepto el sacrificio de Cristo por medio del cual solamente pueden ser perdonados mis pecados. Y en ese encuentro, hermanos, en ese primer encuentro que tenemos con Dios, somos transformados, porque ya no somos pecadores. Ahora hemos pasado a ser hijos de Dios. Dios nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios y ahora formamos parte de su familia. Entonces, nuestro caminar en Cristo a partir de ahí tiene que ser cada día mejor y mejor, porque en la medida en que nosotros tengamos tiempos con Dios, que estudiemos su palabra, entonces van a haber cambios extraordinarios en nuestra vida. Va a haber un parteaguas de lo que éramos antes y de lo que ahora somos a partir del momento que tenemos ese encuentro con Dios. Es un encuentro grande y ya vimos
unos ejemplos, no muchos, vimos dos, el encuentro de cómo Dios puede transformar nuestras vidas. Ay, perdón, hermanitos, perdón, pero es que esa tos no me deja. Y ya vimos cómo por medio de la oración, nosotros podemos platicar con Él, podemos tener una relación con Dios, podemos tener la confianza, porque ahora, cuando tenemos ese encuentro con Dios, ahora ya somos sus hijos, ahora podemos dirigirnos a Él como nuestro Padre, podemos tener esa maravillosa confianza y poder tener ese encuentro. Y tener esa transformación. Podemos contemplar y reconocer. El segundo punto fue que es por medio de la oración contemplamos y reconocemos la gloria y la grandeza de nuestro Dios, porque sabemos que Él es grande, que Él es poderoso, que todo, absolutamente todo, está en su mano maravillosa. Y vimos también unos ejemplos, vimos los ejemplos de Job, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Pablo, o encuentros extraordinarios, o el ejemplo de David, que reconoce, ¿verdad? Y que nosotros también contemplamos y reconocemos la gloria y la grandeza de Dios. Cuando nosotros vemos nuestra condición, entonces reconocemos la grandeza de Dios y reconocemos que Él es Señor, que Él es Dios y que Él es el único que puede perdonarnos, que Él puede cambiarnos porque Él es grande y poderoso. Recuerda que dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. También el punto número 3, hablamos de que la oración, por medio de la oración, aceptamos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que sin Él nada podemos hacer, de que necesitamos su presencia en nuestras vidas, de que necesitamos que Él esté que necesitamos estar tomados de la mano de Él para que entonces nosotros podamos hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Lo que nosotros queramos, que el Señor transforme nuestras vidas, que el Señor nos cambie, porque venimos de una situación crítica y entonces venimos a contemplar al Dios y Rey, el único que puede transformar nuestras vidas, el único que nos puede sacar de ese lado cenagoso. Entonces, por medio de la oración podemos contemplar su gloria, podemos contemplar su grandeza, su poderío, su soberanía en nuestras vidas. También el punto número 3, hablamos de que por medio de la oración también aceptamos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que sin Él, pues nada podemos hacer, que podemos hacer muchas cosas en nuestra vida diaria, pero que son cosas pasajeras, pero que solamente en Él podemos tener una trascendencia gloriosa, porque solamente estando tomados de la mano con Él, haciendo real su palabra en nuestras vidas, siendo no solo oidores, sino hacedores de su palabra, entonces reconocemos que nuestra dependencia solamente viene de Él. No podemos depender de nadie más, porque su palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque no podemos confiar en otro hombre que tiene los mismos fallas que nosotros, que no nos pueden asegurar absolutamente nada, porque tanto ellos como nosotros, pues un día van a morir. Pero el único en el que podemos confiar es en Dios. Él es el único en el que podemos poner toda nuestra confianza y depender totalmente de Él, porque no solamente eso, sino que, sí, probablemente a lo mejor no muramos antes de que venga Jesús, pero sabemos que vamos a ser resucitados. Acuérdate que dice la palabra de Dios que así como Jesús fue resucitado por el Padre, así también nosotros seremos resucitados. Él es el único que nos puede asegurar una vida eterna, gloriosa, allá,
donde Él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros, para ti, para mí, si permanecemos fieles. Y permanecer fieles es permanecer en su palabra y hacer obras de justicia, obras de arrepentimiento. Acuérdate que eso fue lo que dijo Juan en la palabra de Dios. Y el Señor nos insta también a tener obras de justicia y obras de arrepentimiento. Como punto número 4, también por medio de la oración podemos reconocer y comprender nuestra insuficiencia. El saber que no somos suficientes, que somos incapaces y que solamente en Él tenemos una suficiencia que viene del Padre, una suficiencia que viene del Señor, una suficiencia que viene del Espíritu Santo que el Señor ha enviado a nuestras vidas. Número 5, la oración también es una manera de expresar nuestro agradecimiento por todas y cada una de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, por todas esas cosas extraordinarias y maravillosas que Dios nos da. Número 6, también en la oración, que es a través de la intercesión, es manifestado nuestro genuino interés por el amor y el amor, al prójimo. También por medio de la oración de intercesión podemos mostrar nuestro genuino interés por el prójimo, mostrar nuestro amor al prójimo. Eso es lo que es la oración verdaderamente. No nada más es doblar las rodillas y hablar 2, 3 palabras, no. Son cosas muy profundas que debemos de entender, que eso, cada vez que tú y yo doblamos nuestras rodillas, le mostramos a Dios que Él es nuestro oxígeno. ¿Te acuerdas que en nuestros primeros estudios hablábamos precisamente de eso? Que la oración es tener un diálogo con Dios, pero también que la oración es como nuestro oxígeno, es como aquel que si dejamos, nos tapamos la nariz y dejamos de respirar, empezamos a sentir una desesperación tremenda. Y así es la oración para nosotros. Cuando nosotros dejamos de orar, es como si dejáramos de alimentarnos, como si dejáramos de orar y nuestro espíritu comienza a entristecerse. El espíritu humano de nosotros empieza a entristecerse. Acuérdate que cuando nosotros venimos a Jesús, resucita nuestro espíritu. Ese espíritu que puso el Señor, porque acuérdate que somos, no solamente somos un cuerpo. Acuérdate que el Señor puso en nosotros, nos hizo un cuerpo, un alma y un espíritu. Y ese espíritu es el espíritu humano, el cual siempre va a estar buscando lo divino, va a estar buscando algo superior a él. Y eso es lo que nos conecta con Dios. Cuando nuestro espíritu comienza a buscar de Dios, empieza a alimentarse de la palabra de Dios, es resucitado y cada día va a tener ganas y más ganas de alimentarse de Dios, de respirar la palabra de Dios. Y recuerda que en nuestros estudios pasados hablamos también sobre tener una actitud correcta cuando oramos. No nada más es orar, no, saber de antemano y tener la firmeza, la convicción de que Dios lo puede hacer. Porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque reconocemos su señorío. Tenemos que confiar en que Él nos escucha, en que Él es todopoderoso. Hace muchos años una persona me dijo, yo no puedo entender cómo dices que Dios nos escucha. Yo no me imagino a Dios, un Dios grande y poderoso, escuchando mis oraciones cuando hay gente con tantas preocupaciones o Dios tiene tantas ocupaciones. Pues déjame decirte, hermano, este día, como se lo dije a esta persona, que cuando tú oras, Dios te escucha. Dios escucha. Y cuando lo hacemos de una manera correcta, el Señor inclina su oído para escucharte. En medio de todas las peticiones de tanta gente que está orando, Dios está escuchando cada oración.
y está dándole la respuesta a cada oración correcta que él recibe. Y también cuando él nos da una respuesta, acuérdate que en los estudios pasados hablábamos de que muchas veces la respuesta será un sí o la respuesta será un no, porque Dios siempre va a saber y Él siempre sabe lo que es mejor para tu vida y lo que es mejor para mi vida. Y la respuesta vendrá conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y como ya hemos visto estos 6 puntos importantes, estos 6 puntos que nos hacen reflexionar realmente en lo que es verdaderamente la oración, también debemos de saber que la oración, hermanitos preciosos, también es una orden. Es una orden que Dios nos ha dado. Y esa orden la tenemos que obedecer como todas las cosas que Dios nos manda hacer. Acuérdate que te decía yo que la palabra de Dios es un imperativo de Dios. Es hacerlo y hacerlo ya. No es si queremos, si no queremos, no, es ya. Cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú has aceptado que Él sea tu Señor, es un imperativo para tu vida y para mi vida. Entonces Dios nos ha mandado a orar. Y aquí lo importante, además de todo, es que es una orden que Dios nos da. Y esta orden es dada para nuestro propio beneficio. No es para beneficiar al Padre, no es para beneficiarnos a nosotros. Dios lo hizo con esa hermosa intención, como todo lo que Él hace para sus hijos, que lo hace para beneficiarnos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Mira lo que dice en Tesalonicenses 5:17. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Mira lo que aquí el Señor nos está diciendo, porque acuérdate que la palabra de Dios, aunque la estamos leyendo y es un libro, es una carta que escribió Pablo, pero sabemos que Pablo fue lleno del Espíritu Santo para escribir estas palabras. Y es el mismo Dios que nos dice, orad sin cesar. Es una orden que el Señor nos está dando. Ora sin cesar, búscame sin cesar en la oración. Y también Jesús nos habló de la oración como un complemento para nuestro gozo. Mira lo que dice en Juan 16:24. Dice la palabra de Dios, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí el Señor nos insta a que oremos. Primero nos dice, oren sin cesar. Y luego nos dice el Señor acá en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pide en mi nombre y recibirás, para que tu gozo sea cumplido, para que tu gozo sea completo. Por eso es importante que aprendamos a orar correctamente. Acuérdate que te ponía yo ejemplos de que hay gente que ora y dice, Señor, yo te pido que me des un carro último modelo y te pido que me des una cuenta de cheques. Y eso no es pedir conforme a la voluntad de Dios. Acuérdate que Dios nos habla de las riquezas espirituales. Y cuando hemos ya vimos estos otros puntos que vimos tan importantes de la oración, y debemos de aprender que necesitamos su presencia en nuestras vidas. Si tu oración es, Señor, necesito más de tu presencia en mi vida, eso es orar conforme a su voluntad, porque Dios quiere que seamos llenos de Él. Si tu oración es, Señor, ayúdame porque esta
este mal hábito que tengo en mi vida no lo puedo dejar, el Señor te va a ayudar, porque el deseo de Dios es que tú camines conforme a su voluntad, dejando toda esa concupiscencia que te tiene atado a los placeres del mundo. Tenemos que aprender a orar de la manera correcta, en el nombre de Jesús. Acuérdate que todo lo que pedimos, tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús, porque dice aquí su palabra en Juan 16:24, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Y lo recibiremos para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando nos damos cuenta de que le pedimos al Padre, Señor, ayúdame con con este mal hábito que no puedo dejarlo. Y cuando el Señor escucha nuestra petición, nos ayuda, nos hace suficientes para poder dejar ese mal hábito. Y entonces nuestro gozo es cumplido porque decimos, Señor, gracias. Gracias porque dejé ese mal hábito que sabía que a ti no te agradaba. Entonces, nuestro gozo es cumplido, hermanos, cuando pedimos y cuando intercedemos por alguien. Y ese alguien, por ejemplo, si intercedemos, Señor, yo te pido por esta persona, para que te conozca, para que se acerque a ti, para que se arrepienta de sus pecados. Y cuando vemos que esa persona viene a Jesús y se arrepiente y le recibe como único suficiente Salvador, y que lo vemos dar sus primeros pasos en las cosas de Dios y que asista a la iglesia y que busca de Dios, nuestro gozo es cumplido. ¿Por qué? Porque una alma se arrepintió y el Señor nos contesta nuestra oración para que nuestro gozo sea cumplido. Y acuérdate que el rey David cantó, hermanos, porque sí cantó, hizo cantos de alabanza acerca de la oración y se refirió a ese canto en la oración como un complemento de poder. David hablaba de que la oración, tanto que hizo un salmo como canto a la oración, porque él expresaba que era como un recurso que Dios puso en nuestras manos con mucho poder. Mira lo que dice en Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder y buscar su rostro continuamente. Aquí fíjate, dice Crónicas, Primera de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder. Y si David hablaba acerca de que la oración era un recurso de poder, cuando hablamos acá en Crónicas 16:11 de que busquemos a Jehová y su poder, busquemos a Jehová por medio de la oración, que es el recurso poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos para que se derriben muros, para que el enemigo sea echado fuera de las vidas. La oración es un recurso poderoso, hermanos, en el Señor, para romper cadenas, para romper ataduras, para romper yugos, para derribar fortalezas en contra de toda esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Es importante que entendamos lo importante que es buscar a Dios por medio de la oración, porque es un recurso poderoso, así como ese recurso poderoso que dejó el Señor, que es su palabra. Una palabra que es el pensar de Dios, el carácter de Dios, el corazón de Dios escrito en cada una de las páginas de la Sagrada Escritura. También vemos a Jesús presentando a la oración como una necesidad constante del cristiano. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 18:1. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Aquí vemos a Jesús hablando sobre una parábola también, sobre esa grandiosa necesidad de orar siempre, de no desmayar. Si nosotros estamos orando constantemente, estaremos estando conectados con Dios. Acuérdate que Jesús era una necesidad
imperiosa en su vida de estar orando al Padre. Acuérdate que él buscaba tiempos para orar, se alejaba de sus discípulos para ir a orar. Y te decía yo anteriormente que él no buscaba un tiempo para orar de 5 o 10 minutos, eran tiempos grandes, extendidos para orarle a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, buscar tiempos para orar, para estar conectados con el Padre, para pedirle a Dios por nuestras diferentes necesidades, por aquello que no podemos dejar, por todas aquellas circunstancias o por aquellas cosas que se nos atraviesan y que vienen a ser un obstáculo para acercarnos a Dios con libertad, pedirle a Dios que nos ayude en esas situaciones. Es importante, hermanos, no desmayar y permanecer firmes en la oración, porque es un recurso importante, poderoso que Jesús dejó en nuestras manos. También Jesús nos enseña lo indispensable que es orar para vencer la carne. Amén, gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 26:41. La palabra de Dios dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es importante que estemos orando, porque si estamos orando, mantenemos una relación con Dios, mantenemos una comunicación constante con Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que debemos de estar orando para que no entremos en tentación. Si tenemos poco tiempo de oración y lo dedicamos más a la ociosidad, a estar en otras cosas, el enemigo va a encontrar espacios, tiempos para meter cosas en nuestra mente. Acuérdate que la mente es el taller o es el lugar donde Satanás siempre va a querer meter ideas, dudas, conflictos, mentiras. Y que si nosotros estamos dormitando y no oramos, entonces el enemigo va a usar esos tiempos para querer meter cosas en nuestra mente. Pero si nosotros estamos velando y estamos orando, entonces el Espíritu estará trabajando en nuestras vidas, estará obrando en nuestras vidas. Y entonces podremos estar fuertes para poder vencer a la tentación por medio del Espíritu. Porque el Espíritu, dice aquí la palabra de Dios, que el Espíritu a la verdad está dispuesto. Él siempre tiene disponibilidad para ayudarnos. Porque acuérdate que el Señor nos envió al ayudador, nos envió al consolador para que nos ayude. Pero sabemos, ¿verdad?, que hay dos naturalezas en nosotros, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y si nosotros le damos más cabida a esa naturaleza carnal, va a volver a crecer, te decía yo en estudios pasados, va a volver a hacerse fuerte y vamos a comenzar a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto, lo que a Dios no le agrada. Y necesitamos que ese espíritu, que esa naturaleza vieja se quede ahí, chaparra, desnutrida, y que sin embargo el espíritu crezca, el espíritu se fortalezca, el espíritu nos fortalezca para que cada vez que nosotros tengamos una circunstancia difícil, sean los frutos del espíritu los que se manifiesten en nuestras vidas. Por eso es importante que estemos en oración. También el apóstol Pablo habla acerca de la naturaleza de la oración. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
aquí Pablo nos habla de que debemos mantenernos en todo tiempo en oración. Y no solamente en oración, dice, sino también dice, y súplica en el Espíritu, procurando que seamos llenos del Espíritu. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que el Espíritu Santo, cuando tú comienzas a orar, llega el momento que es el Espíritu el que empieza a hablar con gemidos indecibles, empiezas a hablar en lenguas, empiezas a hablar en un lenguaje celestial donde el Espíritu dice que le habla al Padre de aquellas cosas que por nuestro limitado lenguaje no podemos expresarle al Padre, pero que por medio del Espíritu, el Espíritu se comunica con Dios y le habla de todo aquello que nosotros no podemos expresar. Y entonces dice aquí, y súplica en el Espíritu, que procuremos hablar en el Espíritu con Dios. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia, que seamos constantes, que seamos perseverantes, que seamos diligentes en la oración. Y dice además, y súplica por todos los santos, pidiéndole siempre, Señor, cuando aquí la palabra de Dios nos habla de todos los santos, no nos está hablando en la manera como el mundo lo habla, que dice que el santito fulano y el santito mangano, que lo tienen en una forma de un muñeco hecho con barro, con madera o qué sé yo, de material que sea. No, a ese tipo de santos no se refiere Dios. Dios se refiere a cada uno de nosotros que estamos buscando de Dios, de todos los santos, de que no caigamos, porque acuérdate que santo quiere decir apartado para Dios. Cuando Él nos dice que nosotros estemos en súplica por todos los santos, pidiendo unos por otros para que no caigamos, para que el Señor nos guarde de no caer en las garras del enemigo, de no caer en las estratagemas del enemigo, sino que nos mantengamos en oración y súplica en el Espíritu, orando constantemente y orando unos por otros para que no caigamos. A esto nos insta Pablo. También se nos dice que nuestras peticiones deben ser expresadas a Dios a través de la oración. Todas nuestras peticiones deben de ser expresadas por medio de la oración a nuestro Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6. Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios que debemos expresar todas nuestras peticiones. No nos debemos de afanar, ni dice la palabra de Dios que no porque nos angustiemos o nos preocupemos, nosotros vamos a lograr hacer lo blanco negro o lo negro blanco. Entonces, ¿para qué te afanas? ¿Para qué te preocupas? Más bien, dice aquí la palabra de Dios, más bien sean conocidas tus peticiones. En lugar de preocuparte y de tronarte los dedos y desesperarte, mejor llevemos nuestras necesidades delante de Dios por medio de nuestras oraciones, pedirle a Dios por las diferentes situaciones que estemos pasando. Llevémosle a aquel que sí puede hacer algo, a aquel que lo puede todo, a aquel que sí puede cambiar nuestra situación, aquel que puede cambiar nuestra condición, a aquel que puede hacer algo extraordinario con aquello que está sucediendo en nuestras vidas. Y dice además, dice que cuando nosotros estemos rogando, pero también en acción de gracias. Decirle al Señor, Señor, gracias porque sé que me estás escuchando, Señor, y sé que tú vas a dar la mejor resolución, la mejor respuesta a mi problema, a mi situación, a lo que yo estoy pasando. Y dejar todo ese afán, toda esa desesperación, toda esa angustia y mejor ir a Él
a Él, al que todo lo puede, con acción también de gracias, agradeciendo de antemano el que escucha nuestras oraciones y el que recibiremos indudablemente una respuesta y la mejor respuesta que necesitamos escuchar de parte de Él. También se nos enseña que nuestra oración debe de estar llena de acción de gracias. Mira lo que dice en Colosenses 4:2. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4:2. Aquí nos vuelve a mencionar la palabra perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos de perseverar. Nos insta nuevamente la palabra a que perseveremos, a que seamos diligentes en la oración. Y además debemos estar velando constantemente en oración, pero también con acción de gracias, agradeciéndole a Dios, sea cual sea la respuesta, agradecerle a Dios constantemente por todo y en todo, dice la palabra de Dios. Y en Proverbios 15:8 también se nos enseña que los justos, por medio de la oración, tienen gozo por parte de Dios. Mira lo que dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, porque aquí nos enseña que la oración de los justos es el gozo, no solamente de nosotros, sino además dice aquí la palabra que es el gozo de Dios. Dios se goza de lo que hacemos tú y yo. Y dice aquí la palabra, dice que el sacrificio de los impíos, y vemos, ¿verdad? Como cada 12 de diciembre la gente hace sacrificios que son abominables para Dios, porque están haciendo sacrificios a imágenes, a ídolos, a dioses ajenos. Pero dice aquí la palabra de Dios, más la oración de los rectos, de los que buscan de Dios, de los que buscan hacer lo correcto delante de Dios. Dice aquí que Dios se goza. Dios se goza de esas oraciones que suben hasta su trono como un olor grato, dice su palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí también nos enseña la palabra de Dios que la oración es algo que a Dios le agrada cuando lo hacemos correctamente. Como conclusión, amados hermanos, podemos llegar a entender que quizá pocas personas han llegado a comprender la fuerza y el impacto de la oración. Quizá hayan muchas personas, hermanos, que hasta el día de hoy no han asimilado, no han comprendido en su totalidad la fuerza y el impacto que la oración tiene en nuestra relación personal con Dios. Es algo extraordinario lo que acabamos de ver, que es algo impactante cuando tú y yo oramos de la manera correcta. Acabamos de leer en la palabra de Dios que Dios se agrada de tu oración y de mi oración. Cuando hacemos una oración correcta, el Señor se agrada. Se agrada de que oremos con un corazón recto, con un corazón limpio, con un corazón agradecido. Y no solamente eso, sino que también el impacto que tiene directamente en las situaciones diarias que vivimos con nuestro prójimo o en general, en cualquier área de nuestra vida donde nos desempeñemos o a cualquier lugar al que vayamos, podemos ver ese impacto que tiene y que ejerce en las personas con las que tenemos contacto diario o con las áreas donde tú y yo nos desempeñamos, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en nuestro diario vivir con nuestras familias.
Hay un impacto que se refleja cuando tú y yo buscamos tiempos para la oración. Podemos ver que tiene un impacto tremendo. No solamente nuestra relación con nuestro Dios, sino con las personas con las que interactuamos diariamente. Podemos ver el que alguien venga y te diga, hermano, hermana, ¿puede orar por mí? ¿Puede hacer una oración por mí? Porque ven tu relación con Dios. No porque en ti haya poder, no porque en mí haya poder, sino porque saben que estamos dirigiéndonos al Padre de la manera correcta, con entendimiento. Jesús nos desafió a que oráramos y comprobáramos por nosotros mismos la fuerza de la oración. Fíjate qué tremendo. Nuestro estudio aquí nos dice que Jesús nos desafió a que oráramos y comprobáramos por nosotros mismos la fuerza de la oración. Mira lo que dijo en Lucas 11:9. Dice la palabra de Dios, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas son palabras de Jesús, hermano. Estas no son palabras de nadie más, sino de Jesús mismo. Nos desafió a orar, a que seamos constantes, y dice, y si pides, se te dará. Si buscas, hallarás. Y si llamas, se te abrirá. A eso nos desafía el Señor, a que hagamos, echemos mano de ese hermoso recurso que dejó el Señor para nosotros, que es la oración. Y dice, y si tú oras sin cesar, con diligencia, con perseverancia, yo te digo que si tú pides, se te dará. Si buscas, hallarás. Y si llamas, se te abrirá. Vas a recibir respuesta. Si vas a buscar la presencia del Padre, la vas a encontrar. Tenemos que entender, hermanitos lindos, lo que nos dice aquí la palabra. Si pedimos, dice el Señor, que si pedimos el Espíritu Santo, Él nos los va a dar. Si buscamos, vamos a hallar. Si buscamos la presencia de Dios, la vamos a encontrar. Y si llamamos, se nos va a abrir. Se nos van a abrir puertas de bendición, hermanos. El Señor quiere que tú y yo seamos verdaderos oradores, que busquemos su presencia por medio de la oración. Es importante que aprendamos que a este desafío, a estos 3 desafíos que Jesús nos hace de pedir, buscar y llamar, es lo que debemos de hacer constantemente mientras oramos. Y debemos de orar, como te decía yo hace un momentito, debemos orar creyendo con la certeza de que Dios lo puede hacer, de que Él me escucha y de que Él me va a dar una respuesta. Y que esa respuesta yo la tengo que aceptar, sea sí o sea no, porque es su voluntad la que tiene que prevalecer. Debemos de pedir, de buscar y llamar, y debemos de mantener con esas peticiones, con ese desafío que Jesús nos dio. Debemos de estar buscando, pidiendo, buscando y llamando mientras oramos, con una certeza de que Él nos está escuchando. Porque estamos pidiendo, buscando y llamando. Y entonces recibiremos, hallaremos y se nos abrirá. Tendremos una respuesta. Si nosotros oramos con la actitud correcta,
creyendo que Dios lo puede hacer, que Él me escucha y que Él me dará una respuesta indudablemente al estar por medio de la oración buscando, pidiendo y llamando, indudablemente recibiremos una respuesta, hermanos. Recibiremos una respuesta y esa respuesta que viene de nuestro Padre, indudablemente será la mejor respuesta. Lo que tú y yo necesitamos. No lo que yo quiero, no lo que yo espero, sino lo que Dios sabe que es mejor para ti y para mí. Pero este desafío va aún más allá. Porque si oramos con la certeza de que Dios, el Padre Eterno, nos oye y nos habla, esto nos permitirá conocerle en una mayor profundidad. Cuando tú y yo establecemos tiempos de oración y somos perseverantes, somos diligentes, entonces vamos a ir todavía más allá de pedir, de buscar y de llamar, sino que además vamos a conocer en una mayor profundidad a ese Dios poderoso. Tanto que cuando recibamos un no por respuesta de Dios, lo recibiremos con agrado, con gozo, agradeciendo a Dios que si esa respuesta no que recibimos de Dios era lo mejor, le agradecemos, porque Él lo sabe y lo conoce todo. Y eso a la vez nos dará la posibilidad de crecer aún más en nuestra relación personal con Dios, con Él. Tendremos una relación más profunda. Podremos tener unos tiempos donde podremos escuchar su voz, donde podremos entender su palabra por medio del Espíritu Santo. Solamente por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra y con la llenura del Espíritu Santo, podremos tener esa posibilidad de que podamos crecer en nuestra relación con Él, porque vamos a tener un mayor conocimiento, vamos a conocerlo más a profundidad, porque cuando su palabra se establece en nuestras vidas, comenzamos a entender que su palabra es lo mejor para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Mira lo que dice, vamos a ver qué dice Lucas 11, del 11 al 13, porque aquí vamos a ver lo que el Señor nos está hablando. Dice la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que ya habíamos leído esta parte de la Sagrada Escritura? Pero vamos a volverla a leer. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden. Amén, gloria a Dios. Fíjate qué maravilloso, porque aquí esta parte de la Sagrada Escritura es lo que precisamente nos está hablando de lo que acabamos de hablar un momento antes, ¿verdad? De que si nosotros tenemos tiempos con Dios por medio de la oración, vamos a poder conocer a Dios de una manera más profunda y vamos a poder tener una relación más estrecha con nuestro Dios. Y esa relación va a ir creciendo cada día, de tal manera que dice aquí la palabra de Dios, que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, nos lo va a dar. Y entonces nuestra relación todavía será aún más estrecha, porque el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, nos llevará al arrepentimiento, a reconocer qué cosas estamos haciendo mal para que
sea enderezado, para que hagamos lo correcto, para que nuestras sendas, para que nuestros caminos sean corregidos por el Espíritu. Dice aquí, ¿verdad? Hace una comparación el Señor Jesús y dice, si ustedes que son unos padres imperfectos, ¿verdad? Y que son padres que a lo mejor, pues humanamente hablando, ¿verdad? No podemos decir que hay padres que son súper buenos, ¿verdad? Pero dice, si tú siendo malo, si tu hijo te pide un pan, pues no le vas a dar una piedra, ¿verdad? O si te pide un pescado, pues no le vas a dar una serpiente. O si te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Pues si tú siendo malo le vas a dar cosas buenas a tu hijo, imagínate, dice el Señor, si tu Padre Celestial, si tú le pides el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Lo que tú le pidas, Él te va a dar, porque es conforme a su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente conocemos a Dios mientras oramos, sabremos cómo responde Él. Si tú y yo estudiamos la palabra de Dios, si tú y yo establecemos tiempos para orar al Padre y orar por medio del Espíritu, entonces vamos a saber cómo es nuestro Dios y cuál va a ser su respuesta. Y si su respuesta es no, vas a decir gloria a Dios porque tú que todo lo sabes, sabes que eso es lo mejor para mi vida, Señor. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque sabemos que no es un Dios que hace caprichos de nadie. Es un Dios justo, un Dios perfecto, que siempre quiere bendecir a sus hijos de la mejor manera. Él nunca te va a dar algo que va a ser para tu perdición. Él siempre va a querer lo mejor para ti y para mí. Lo vamos a aprender a conocer porque tenemos una relación con Él. Si mantenemos esa relación con Él por medio del estudio, por medio de la meditación de la palabra. Y cuando te digo meditación, no quiere decir como el mundo lo entiende, como esa gente que dice que se vacía y hace yoga y hace meditación. No, meditar es reflexionar en la palabra de Dios. Que tú estudies la palabra de Dios y le pidas a Dios por medio del Espíritu que su palabra te venga a alumbrar, te venga a enseñar, te venga a corregir. Eso es meditar en la palabra. Que la palabra traiga vida a tu vida. Que la palabra traiga entendimiento a tu vida. ¿Para qué? Para que nuestros pasos sean enderezados y que aquella área de nuestra vida donde todavía estamos batallando, el Señor traiga el entendimiento y renunciemos a todas esas cosas que nos tienen anclados y que no nos dejan avanzar. Vayamos en oración al que todo lo puede, al que puede ayudarnos en esta situación que nosotros no podemos, a que el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría de lo alto para que hagamos la voluntad del Padre y no la nuestra. Porque si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, entonces estaremos errando al blanco. Porque acuérdate que el viejo hombre nada más quiere satisfacer la carne, pero el nuevo hombre quiere las cosas del Espíritu. Mientras que la carne trae muerte, ocuparse en las cosas del Espíritu trae vida. Entonces tenemos que buscar tiempos con Dios por medio de su palabra, por medio del estudio, para que entonces tengamos un pleno conocimiento de Dios, que podamos tener, conocerle a Él cada vez más y que cuando Él nos conteste, nos dé una respuesta, conozcamos que lo que Él nos dio como respuesta es lo mejor, porque tenemos una relación con Él y sabemos que lo que Él nos da es lo mejor para nuestras vidas. Si
nos mantenemos en una constante actitud de búsqueda, de petición y de llamado delante de Él, sin duda, hermanitos, le conoceremos todavía más. Y esto vendrá a afirmar nuestra relación personal con Él. Si nosotros nos mantenemos en esa actitud constante, en esa actitud correcta para orar y que sea constante delante de Dios, que sea esa búsqueda, esa petición, ese llamado constante delante de Dios, lo conoceremos cada vez más y más y tendremos una conexión tan hermosa con el Padre que nos gozaremos cada día más. Y eso va a reafirmar nuestra relación personal con Él. Y entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué me separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo. No nos puede separar, dice la palabra de Dios, que ni siquiera un ángel bajado del cielo. Ni siquiera eso nos podrá separar del amor de Dios. Déjame, vamos a buscar esta cita para que la leamos, porque esta cita es tan importante que tenemos que hacer conciencia de lo que dice esta palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Nada nos separará del amor de Cristo. Romanos 8:35. Ni la tribulación. ¿Qué quiere decir cuando decimos tribulación? Quiere decir todas aquellas vicisitudes que se nos presenten en la vida. No nos debe de separar, ni tampoco nos debe de separar la angustia. Ay, es que tengo una enfermedad, un enfermo, o tengo una enfermedad y estoy angustiado. No, la persecución, que alguien se burle de nuestra fe o que nos persigan, el hambre, no tengo que comer y por eso ya voy a renegar de Dios, no, o no tengo que vestir, no importa, el peligro, Dios tiene todo bajo control. La espada, no, nada. Y dice en el versículo 38 también, dice, te voy a leer desde el 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué extraordinario lo que nos dice aquí la palabra de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, buscamos tiempos de oración, vamos a conocer más a nuestro Señor y vamos a estar más anclados a Él. Vamos a estar tomados de Él.
Como dice la palabra de Dios, Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y si permanecemos en Él, entonces podremos decir con toda certeza, no importa lo que nos pase, lo que se nos presente, las circunstancias que estemos pasando, la tribulación, el hambre, la falta de vestido, la falta de comida, nada nos podrá separar. Y dice además que ni la muerte, hermanos, no importa que alguien se nos muera por cualquier enfermedad, no solamente del COVID, de cualquier enfermedad, tenemos la certeza de que Dios tiene todo bajo control. Te decía yo anteriormente, si murió en Cristo Jesús, si era una persona que andaba en obediencia, indudablemente se está gozando con Dios. Pero si no era así, si andaba en una mala vida, la palabra de Dios dice que no fue a su presencia. Pero que no nos separe la muerte de esa persona, sino ahora preocuparnos por los que quedan y nosotros también preocuparnos de que cuando nos llame el Señor podamos ir a su presencia, que andemos conforme a su palabra. Y dice aquí también, dice, ni la vida. Que la vida que estemos viviendo sea la vida correcta, que estemos caminando correctamente. Dice aquí, ni ángeles, ¿verdad? Hay gente que ya incluso ya hasta adora a los ángeles y tienen que el arcángel Miguel y que el Gabriel y los adoran, ni los ángeles, hermanos. Ni siquiera un ángel bajado del cielo debe de separarnos del amor de Cristo. Ni principados. Todos aquellos demonios que andan revestidos de ángeles de luz nos podrán separar del amor de Cristo. Ni lo presente, lo que estemos viviendo, ni lo que pueda venir más adelante que no nos separe del amor de Cristo. Ni lo alto, dice aquí, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada. Si nosotros permanecemos en el Señor, nada nos podrá separar del amor de Cristo, absolutamente nada. Podremos decir con convicción, en Cristo soy más que vencedor. No importa lo que mis ojos físicos estén viendo, mi Señor dice que soy más que vencedor. Si yo estoy permaneciendo en Él, haciendo su voluntad. Gloria a Dios. Hermanitos preciosos, hoy terminamos el estudio de la oración. Espero que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para mí, como lo es para mí, y que busquemos tiempos para, no solamente para estudiar la palabra de Dios, sino también tiempos para orar, para estar en contacto con Dios por medio de la oración y oración en el Espíritu. La semana que entra, hermanitos preciosos, comenzamos nuevo estudio. Vamos a hablar sobre el ayuno, entendiendo el verdadero ayuno, cómo es que se debe de llevar a cabo el ayuno, qué es el ayuno, para qué nos sirve, cómo lo debemos llevar a cabo. Vamos a ver la semana que entra, vamos a comenzar este estudio sobre el ayuno. Va a ser un estudio extraordinario, maravilloso, que nos va a llevar a entender muchas cosas, a disipar muchas dudas o a conocer muchas cosas que no conocíamos sobre el ayuno. Dios te bendiga, hermanito. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este recurso maravilloso que pusiste en nuestras manos, Señor, que es la oración, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque por medio de la oración, Padre, podemos, Señor, conocerte más, tu grandeza, tu poderío, tu señorío, Señor, porque reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Reconociendo, Señor Santo, que te necesitamos cada día de nuestras vidas, Señor, y que sepamos cada día, Señor, que la oración es un recurso que tú pusiste a nuestro alcance, Padre, para tener una relación contigo correcta, Señor.
Gracias, Padre Santo, porque por medio de la oración te podemos conocer todavía más a profundidad, Señor. Y también, Señor, podemos aceptar tu voluntad de manera correcta, Padre. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe, por nuestros amigos y amigas, Señor, que se conectan fielmente cada lunes, Padre. Gracias, Señor. Gracias que este estudio, Señor, toque sus vidas, Padre, y que cada versículo estudiado, Señor, llegue, Señor, a donde tenga que llegar, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor, y que echemos mano, Señor, de este recurso maravilloso, Padre, que entendamos que la oración la dejaste, Señor, con una orden de nuestras vidas, Señor, que debemos de orar y orar sin cesar, Señor, perseverando en la oración unos por otros, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, te doy gracias por mis pastores, Señor, bendícelos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, a mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y a mi pastora Adriana Herrera, Señor Ortiz, bendícelos, Padre, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Te doy gracias por la vida del pastor Héctor y su esposita Gisela, Señor, bendice sus vidas, Señor, y para que sigan, Señor, de manera diligente, Señor, de manera sabia, Padre, conduciendo, Señor, este recurso que has puesto en sus manos, Señor, para la propagación de tu evangelio. Padre, yo te pido por cada hermano, Señor, que participa con estudios, Señor, en esta estación de radio. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanitos preciosos. Y te invito, hermano precioso, a que el domingo te conectes a la página de Dios es Fiel, la comunidad de fe de Dios es Fiel, en Facebook, para que escuches los mensajes que está dando nuestro pastor en esta página, nuestro pastor Doroteo Rivera Zarza, los domingos a las 11:30 de la mañana, para que escuches doctrina sana por medio de esta página de Facebook. Te envío un abrazo fuerte, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana por medio de Radio Jai 104.3 FM. Dios te bendiga. Bendiciones.